El 23 de julio de 2013, la familia Morales salió de Ciudad de México rumbo a Mazatlán para las vacaciones de verano. Rodrigo, de 45 años, manejaba su Toyota RAV4 plateada. A su lado, su esposa Carmen, de 42 años, revisaba el mapa mientras sus gemelos de 16 años, Diego y Sofía, discutían en el asiento trasero sobre la música. Nunca llegaron a su destino. Por 11 años, su desaparición fue un misterio que atormentó a dos familias y desconcertó a las autoridades. Hasta que una imagen satelital de Google Earth reveló algo en el desierto de Zacatecas que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre esa fatídica noche de verano. Esta es la historia real de lo que realmente le pasó a la familia Morales. ¿Estás listo para descubrir la verdad que estuvo oculta durante más de una década? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque esta serie de 4 capítulos te mantendrá al borde del asiento. Dale like si ya sientes los escalofríos y comparte con alguien que ame los misterios reales. Comencemos. La mañana del 23 de julio de 2013 amaneció despejada en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. Rodrigo Morales terminaba de cargar las maletas en la cajuela de su Toyota RAV4 plateada, modelo 2011, mientras Carmen revisaba por tercera vez la lista de cosas que llevarían para sus vacaciones familiares en Mazatlán. ¿Ya metiste el cargador de la cámara?, preguntó Carmen, ajustándose las gafas de sol sobre su cabello castaño. Llevaba una blusa floreada y jeans, perfecta para el largo viaje que los esperaba. Está en la maleta azul, junto con los bloqueadores solares, respondió Rodrigo, secándose el sudor de la frente. A sus 45 años, trabajaba como ingeniero civil en una constructora prestigiosa y había planeado estas vacaciones durante meses. «Diego, Sofía, vámonos. Son las 8:30 y quiero llegar antes del atardecer». Los gemelos de 16 años bajaron corriendo las escaleras del edificio. Diego llevaba una playera de los Pumas y traía sus audífonos colgando del cuello, mientras Sofía cargaba una mochila rosa repleta de revistas y snacks para el viaje. «¿Puedo manejar un ratito, papá?», preguntó Diego con esa sonrisa traviesa que tanto se parecía a la de su padre. «Ni lo sueñes, campeón. Cuando tengas 18 y tu propia licencia, hablamos». Rodrigo revolvió el cabello de su hijo mientras abría las puertas del vehículo. La familia Morales era conocida en su edificio por ser unidos y cariñosos. Rodrigo había crecido en Mazatlán y siempre les contaba a sus hijos historias sobre las playas de su infancia, prometiéndoles que algún día los llevaría a conocer el malecón donde él había aprendido a pescar con su abuelo. Carmen, originaria de Guadalajara, había conocido a Rodrigo en la universidad. Trabajaba como contadora en una empresa de publicidad y era la organizadora oficial de la familia. Sus vecinos siempre comentaban sobre su risa contagiosa que se escuchaba desde el patio del edificio cuando organizaba las fiestas de cumpleaños de los gemelos. «Mira, aquí dice que el trayecto son aproximadamente 12 horas». Carmen estudió el mapa carretero que había impreso la noche anterior. «Si paramos a desayunar en Querétaro y comemos en Aguascalientes, deberíamos llegar como a las 9 de la noche». «Perfecto, el hotel nos espera y ya tengo ganas de ver el océano». Rodrigo encendió el motor y ajustó el espejo retrovisor. «¿Todos tienen sus cinturones abrochados?». Sofía se acomodó en su asiento y sacó su cámara digital. «Voy a documentar todo el viaje. Cuando regresemos a clases, haré una presentación para la maestra de geografía. Yo mejor voy a dormir. Me quedé despierto hasta tarde jugando videojuegos». Diego se puso los audífonos y cerró los ojos. «No por mucho tiempo, jovencito. Quiero que veas el paisaje. Este es su primer viaje largo en carretera». Carmen se volteó hacia sus hijos con esa mirada maternal que conocían bien. A las 8:45 am, el Toyota RAV4 plateada con placas de Ciudad de México salió del estacionamiento subterráneo y se dirigió hacia la autopista México-Querétaro. El GPS marcaba 1,147 kilómetros hasta Mazatlán. El primer tramo del viaje transcurrió sin contratiempos. Pararon en Querétaro para desayunar chilaquiles y café en un restaurante junto a la carretera. Rodrigo llamó a su hermano mayor, Arturo, quien vivía en Mazatlán. «Ya vamos saliendo de Querétaro, hermano. Todo va perfecto».
Los niños están emocionados y Carmen ya está planeando qué playas vamos a visitar. La voz de Rodrigo sonaba alegre y relajada. Los esperamos con ansias. Mi esposa ya compró camarones frescos para hacerles un ceviche como bienvenida, respondió Arturo desde su casa en Mazatlán. Maneja con cuidado y me avisas cuando lleguen a Aguascalientes. Claro que sí. Nos vemos en la noche. Esa fue la última conversación que alguien tuvo con Rodrigo Morales. La familia continuó su viaje por la carretera federal 45, una ruta que conecta el centro de México con la costa del Pacífico. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente de los valles verdes del Bajío a las tierras más áridas de Zacatecas. A las 2:15 p.m., Carmen envió un mensaje de WhatsApp a su hermana Leticia. Ya pasamos a Aguascalientes. Los niños están bien. Rodrigo manejando como experto. El paisaje está hermoso. Te mando fotos cuando lleguemos al hotel. Ese mensaje tenía una ubicación adjunta que mostraba un punto en la carretera federal 45, aproximadamente 50 kilómetros al norte de la ciudad de Aguascalientes, en territorio zacatecano. A las 4:30 p.m., cuando ya deberían haber llegado a Fresnillo para hacer su última parada antes del tramo final hacia Mazatlán, el teléfono de Rodrigo comenzó a sonar sin respuesta. Arturo, preocupado por la falta de comunicación, empezó a llamar insistentemente. Carmen tampoco respondía. Los teléfonos de los gemelos iban directo al buzón de voz. Tal vez no hay señal en esa parte de la carretera, se dijo Arturo, tratando de calmarse. Conocía bien la ruta y sabía que había tramos donde la cobertura celular era irregular. Pasaron las horas. Las 6 p.m., las 8 p.m., las 10 p.m. A las 11 de la noche, Arturo ya no pudo contener la angustia. Llamó a la policía de Mazatlán, luego a la de Zacatecas, después a las autoridades de Aguascalientes. Mi hermano y su familia deberían haber llegado hace 2 horas. Salieron de Ciudad de México en la mañana y el último contacto fue a las 2 de la tarde cerca de Aguascalientes, explicó Arturo a los diferentes operadores que atendían sus llamadas desesperadas. Señor, es muy pronto para reportar una desaparición. Tal vez tuvieron una falla mecánica o decidieron parar a descansar en algún motel. Espere hasta mañana, le respondieron en las 3 entidades. Pero Arturo conocía a su hermano. Rodrigo era obsesivamente puntual y responsable. Si algo hubiera pasado, habría encontrado la manera de comunicarse. Esa noche, mientras Arturo caminaba en círculos por su sala sin poder dormir, a 1,200 kilómetros de distancia, en Ciudad de México, la hermana de Carmen, Leticia, experimentaba la misma angustia. Carmen siempre me avisa cuando llega a cualquier lugar. Siempre. Es una costumbre que tiene desde que éramos niñas, le explicó Leticia a su esposo. Algo malo pasó. Lo siento en el alma. Al amanecer del 24 de julio, las 2 familias se pusieron en contacto y confirmaron sus peores temores. La familia Morales había desaparecido completamente. Arturo manejó desde Mazatlán hasta Zacatecas esa misma mañana, mientras Leticia y su esposo partieron desde Ciudad de México. Se encontraron en la comandancia de Fresnillo para presentar la denuncia formal. La última ubicación conocida fue aquí. Leticia mostró el mensaje de WhatsApp en su teléfono. A las 2:15 p.m. del día de ayer, el comandante Hernández, un hombre de 50 años con 3 décadas de experiencia en la corporación, estudió el mapa y frunció el ceño. Esa es una zona complicada. Es territorio donde han operado varios grupos del crimen organizado. Pero también es posible que hayan tenido un accidente mecánico o se hayan desviado de la ruta principal, explicó mientras tomaba nota de los detalles. ¿Qué van a hacer para encontrarlos?, preguntó Arturo con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Vamos a alertar a todas las corporaciones de la zona. También pediremos apoyo al ejército para hacer patrullajes en la carretera federal 45 y los caminos rurales adyacentes. Necesito que me proporcionen fotos recientes de la familia y todos los datos del vehículo. Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática. Reportes, declaraciones, entrevistas con diferentes autoridades. Cada corporación pasaba el caso a otra, argumentando jurisdicciones y competencias. La búsqueda oficial comenzó el 26 de julio, 3 días después de la desaparición. Patrullas de la Policía Estatal,
Recorrieron la carretera federal 45 desde Aguascalientes hasta Fresnillo. Helicópteros del ejército sobrevolaron la zona durante 2 semanas. No encontraron nada, ni rastros del vehículo, ni pertenencias, ni señales de accidente. Era como si la familia Morales hubiera sido tragada por la tierra. «Es imposible que un carro desaparezca así nomás», repetía Arturo en cada entrevista con los medios locales que comenzaron a cubrir el caso. 4 personas no se esfuman sin dejar rastro. Alguien sabe algo. Los medios de comunicación nacionales eventualmente recogieron la historia. «Familia entera desaparece en carretera de Zacatecas», fue titular en varios periódicos. La foto oficial mostrada era de la última Navidad. Rodrigo, Carmen, Diego y Sofía sonriendo junto al árbol navideño en su departamento de la Roma Norte. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que la familia había sido víctima del crimen organizado. Otros sugerían que habían tenido un accidente en algún barranco y sus cuerpos nunca serían encontrados. Los más optimistas creían que habían sido secuestrados y que tarde o temprano alguien pediría rescate. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y jamás llegó una llamada pidiendo dinero. El caso de la familia Morales se convirtió en una de esas desapariciones que atormentan a las comunidades. Sus fotos aparecían regularmente en programas de televisión dedicados a personas desaparecidas. Organizaciones civiles incluyeron su caso en campañas nacionales. Carmen y Rodrigo aparecían en el listado oficial de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Diego y Sofía, que apenas tenían 16 años cuando desaparecieron, se convirtieron en símbolos de los miles de jóvenes mexicanos que se esfuman cada año. Sus familias nunca se rindieron. Arturo organizaba búsquedas cada aniversario, recorriendo caminos de terracería en Zacatecas, con voluntarios y perros entrenados. Leticia mantenía activas las páginas de Facebook e Instagram dedicadas a encontrar a su hermana y su familia. Mientras no tengamos pruebas de lo contrario, están vivos. Y mientras estén vivos, los vamos a seguir buscando, declaró Leticia en una entrevista televisiva en 2018, 5 años después de la desaparición. Los investigadores oficiales eventualmente archivaron el caso como desaparición sin resolver, pero las familias continuaron su búsqueda privada. Contrataron investigadores particulares, consultaron videntes, siguieron pistas falsas que los llevaron por todo el país. Cada Navidad, Leticia ponía 4 lugares extras en la mesa familiar. Por si regresan, explicaba a sus nietos, que habían crecido escuchando historias sobre los tíos que nunca conocieron. Arturo conservó el cuarto de huéspedes de su casa en Mazatlán exactamente como lo había preparado para recibir a la familia de Rodrigo en julio de 2013. Las toallas estaban dobladas, las camas tendidas, el refrigerador tenía camarones frescos que renovaba cada semana. 11 años pasaron así. 11 años de búsquedas infructuosas, de falsas esperanzas, de dolor que se había vuelto una compañía constante pero silenciosa. Hasta que una tarde de marzo de 2024, un estudiante de geografía de la Universidad de Zacatecas, trabajando en un proyecto sobre patrones de asentamientos rurales, decidió usar Google Earth para estudiar imágenes satelitales de la región. Lo que encontró cambiaría todo. La sala de espera de la Fiscalía General de Zacatecas había visto pasar a Arturo Morales cientos de veces durante 11 años. Conocía cada grieta en las paredes amarillentas, cada mancha en las sillas de plástico azul, cada sonido que hacían los ventiladores oxidados que colgaban del techo. «Señor Morales, el fiscal lo va a recibir en 5 minutos», le decía siempre la secretaria, con la misma sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas de trabajo burocrático. Era marzo de 2024, y Arturo, ahora de 58 años con el cabello completamente gris, sostenía en sus manos una carpeta manila que contenía 11 años de investigación propia. Facturas de gasolina de sus viajes de búsqueda, entrevistas con testigos que había encontrado por su cuenta, mapas marcados con círculos rojos donde había buscado personalmente. «Este año se cumplen 11 años, licenciado», le dijo al fiscal Ramírez
cuando finalmente lo recibió en su oficina. Mi hermano, su esposa y mis sobrinos siguen desaparecidos y ustedes siguen sin tener una sola pista sólida. El fiscal Ramírez, un hombre corpulento de unos 50 años, había heredado el caso de su predecesor. En su escritorio tenía una torre de expedientes similares. Familias enteras, jóvenes, ancianos, todos desaparecidos en las carreteras de Zacatecas durante la última década. Señor Morales, entienda que hemos agotado todas las líneas de investigación. Los patrullajes, las búsquedas aéreas, las entrevistas con posibles testigos. Su hermano y su familia desaparecieron en una zona donde operan varios grupos criminales y, lamentablemente, no me venga con la misma historia de siempre, interrumpió Arturo, la voz temblorosa de frustración. 4 personas no se esfuman así nomás. Un carro no se vuelve invisible. Tiene que haber algo que no han revisado. Mientras Arturo discutía con el fiscal en Zacatecas, a 1000 kilómetros de distancia en Ciudad de México, Leticia Hernández organizaba el evento conmemorativo anual en memoria de su hermana Carmen y su familia. El parque de la colonia Roma Norte, a pocas cuadras de donde había vivido la familia Morales, se llenaba cada 23 de julio con familiares, amigos y activistas que luchaban contra la desaparición forzada. 11 años sin Carmen, sin Rodrigo, sin Diego, sin Sofía. Leticia habló frente al micrófono improvisado, su voz amplificada por las bocinas que había alquilado con sus propios recursos. 11 años sin respuestas, sin justicia, sin siquiera saber dónde están sus restos. Entre la multitud estaban los vecinos del edificio donde había vivido la familia, compañeros de trabajo de Rodrigo y Carmen, maestros de la secundaria donde habían estudiado los gemelos. Todos sostenían fotografías impresas en papel fotográfico, la familia sonriendo en la última Navidad que pasaron juntos. Mi hermana era una mujer organizada, responsable. Si hubieran tenido una emergencia mecánica, habría encontrado la manera de comunicarse. Si hubieran decidido cambiar de ruta, me habría avisado, continuó Leticia, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Alguien sabe qué pasó esa tarde del 23 de julio de 2013? En la multitud, una mujer mayor se acercó después del evento. Era Esperanza, quien había sido vecina de la familia Morales durante 5 años. Leticia, querida, yo sigo poniendo veladoras por ellos todos los días, le dijo Esperanza, tomando las manos de Leticia entre las suyas. Y sigo teniendo la misma pesadilla desde que desaparecieron. Los veo en un lugar muy seco, con mucho sol y viento, como un desierto. Leticia había escuchado cientos de testimonios similares durante 11 años. Sueños, visiones, corazonadas de personas que decían haber visto a la familia en diferentes lugares del país. Había seguido pistas que la llevaron a Tijuana, a Mérida, a Oaxaca, todas falsas. Gracias, Esperanza. Cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser importante, respondió Leticia con la paciencia que había desarrollado después de una década de búsqueda. La investigación privada que habían financiado las 2 familias había costado más de 300,000 pesos durante esos 11 años. Habían contratado 3 detectives privados diferentes, consultado a psíquicos reconocidos, pagado por análisis de telecomunicaciones y rastreo de tarjetas de crédito. El detective Sánchez, el más competente de los 3 que habían contratado, les había presentado su informe final en diciembre de 2023. La última señal de sus teléfonos celulares se registró a las 2:47 p.m. del 23 de julio de 2013, en una torre de telecomunicaciones ubicada a 15 kilómetros al norte de Villa de Cos, Zacatecas, les explicó Sánchez en su oficina del centro de Ciudad de México. Después de esa hora, los teléfonos se apagaron o fueron destruidos. No hay registros de uso de tarjetas de crédito, retiros de efectivo o cualquier actividad financiera posterior a esa fecha. ¿Eso qué significa exactamente?, preguntó Arturo. Significa que algo definitivo ocurrió esa tarde, en ese lugar específico, o tuvieron un accidente fatal en zona despoblada, o fueron víctimas de un crimen. Pero después de 10 años de búsqueda, les recomiendo que consideren la posibilidad de que no sobrevivieron a lo que sea que pasó. Leticia se negó a aceptar esa conclusión. Hasta que no vea los cuerpos, no voy a dejar de buscarlos,
declaró con firmeza. Y si están muertos, merecen un entierro digno. Sus familias merecemos saber la verdad. Los años habían cambiado físicamente a las dos familias. Arturo había desarrollado hipertensión y diabetes, consecuencias del estrés crónico de la búsqueda. Su esposa, María Elena, había sufrido 2 depresiones severas y ahora tomaba medicamentos antidepresivos. Leticia había abandonado su trabajo como administradora para dedicar tiempo completo a la búsqueda de su hermana. Vivía de sus ahorros y de las donaciones que recibía de organizaciones civiles que apoyaban a familias de desaparecidos. «Mis hijos me dicen que ya es tiempo de seguir adelante, que Carmen no regresará», confesó Leticia durante una entrevista radiofónica en 2022. «Pero ¿cómo sigues adelante cuando tu hermana, tus sobrinos, podrían estar en algún lugar necesitando ayuda?» Las búsquedas físicas se habían vuelto rituales mensuales. Arturo organizaba expediciones con voluntarios todos los primeros sábados de cada mes. Recorrían caminos de terracería en Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, preguntando en rancherías si alguien había visto el Toyota RAV4 plateado. «A veces encontramos restos de vehículos quemados», explicó Arturo durante una de estas búsquedas en 2020. «Pero nunca coinciden con las características del carro de mi hermano. Las placas siempre son diferentes. Los modelos no concuerdan». Los voluntarios que acompañaban a Arturo eran principalmente otros familiares de desaparecidos. Se habían conocido en las oficinas de la Fiscalía, en eventos conmemorativos, en programas de televisión. Habían formado una red informal de apoyo mutuo. «Cuando buscas a los míos, yo busco a los tuyos», era la frase que había acuñado doña Esperanza, una mujer de 65 años, cuyo hijo había desaparecido en 2015 en la misma región de Zacatecas. Los medios de comunicación habían perdido interés en el caso después de los primeros años. Ocasionalmente, cuando se cumplía un aniversario importante, algún periodista local hacía una nota. Pero la desaparición de la familia Morales se había convertido en una estadística más en un país donde desaparecían más de 100 personas diariamente. Sin embargo, las redes sociales habían mantenido viva la historia. Leticia administraba las cuentas de Facebook e Instagram Búsqueda Familia Morales, donde publicaba regularmente fotos, actualizaciones sobre la investigación y solicitudes de información. «Hace 11 años que mi hermana Carmen, su esposo Rodrigo y mis sobrinos Diego y Sofía desaparecieron en la carretera a Mazatlán», escribió Leticia en una publicación de marzo de 2024 que se volvió viral y fue compartida más de 50,000 veces. «Si los has visto, si sabes algo, si encontraste restos de un Toyota RAV4 plateado modelo 2011 con placas de Ciudad de México, por favor contacta conmigo. Una familia necesita respuestas». Los comentarios en esa publicación reflejaban la tragedia nacional de las desapariciones forzadas. «Fuerza, hermana. Yo llevo 8 años buscando a mi hijo. Mi prima desapareció en la misma carretera en 2016. ¿Será coincidencia? Han buscado en los pozos mineros de la zona. Dicen que ahí han encontrado otros casos». Cada comentario representaba otra historia de dolor, otra familia destrozada por la ausencia forzada. En 2021, cuando el gobierno federal creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Leticia y Arturo fueron de los primeros en presentar su caso ante la nueva institución. «Nos prometieron que con la nueva comisión las cosas serían diferentes», recordó Arturo durante una entrevista en 2023. «Que tendrían mejores herramientas, más recursos, mejor coordinación entre estados. Pero seguimos igual, seguimos sin respuestas». La frustración con las autoridades había llevado a las familias a tomar medidas más drásticas. En 2022, Leticia y un grupo de madres de desaparecidos se encadenaron frente a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, exigiendo que se reabrieran los casos archivados. «No somos estadísticas, somos familias, somos personas que merecemos saber la verdad sobre nuestros seres queridos», gritó Leticia frente a las cámaras de televisión mientras los policías cortaban las cadenas que la mantenían sujeta a las rejas del edificio gubernamental. La protesta duró 3 días y logró una reunión con funcionarios de alto nivel.
Pero las promesas de revisar todos los casos nunca se materializaron en acciones concretas. Mientras tanto, la vida siguió su curso alrededor de la ausencia. Los amigos de Diego y Sofía se habían graduado de la preparatoria, habían entrado a la universidad, algunos ya se habían casado y tenido hijos. La generación de los gemelos Morales había crecido con la sombra de esa desaparición que les recordaba la fragilidad de la normalidad. Éramos muy buenos amigos, contó Andrea, quien había sido compañera de clase de Sofía durante una entrevista en 2023. Siempre me pregunto qué habría estudiado en la universidad, si se habría casado, cómo sería su vida ahora. Es muy doloroso pensar que tal vez nunca lo sabré. Las fechas significativas se habían convertido en rituales de dolor. Los cumpleaños de Diego y Sofía el 15 de marzo, el aniversario de bodas de Carmen y Rodrigo el 8 de septiembre, la Navidad que siempre habían celebrado todos juntos. Este año Diego habría cumplido 27 años, reflexionó Arturo en marzo de 2024, parado frente al pastel que había comprado como cada año, una tradición que mantenía por si acaso su sobrino regresaba ese día. Sofía también. Tal vez ya serían profesionistas, tal vez ya me habrían dado sobrinos nietos. El 20 de marzo de 2024, exactamente 11 años y 8 meses después de la desaparición, sonó el teléfono en la casa de Arturo en Mazatlán. Era un número que no reconocía, con código de área de Zacatecas. «Señor Morales, habla el comandante García de la Policía Estatal de Zacatecas. Necesito que venga urgentemente a Fresnillo. Creemos que encontramos algo relacionado con su hermano». Arturo sintió que las piernas le temblaban. Durante 11 años había recibido llamadas similares que siempre terminaban en falsas alarmas, pero algo en la voz del comandante García le decía que esta vez era diferente. «¿Qué encontraron?», preguntó, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. «Por teléfono no puedo darle detalles, pero necesito que venga lo antes posible y traiga a los familiares de Ciudad de México también». Mientras Arturo hacía las llamadas desesperadas para contactar a Leticia y organizar el viaje urgente a Zacatecas, a 200 kilómetros de distancia, en la Universidad de Zacatecas, un estudiante de 22 años llamado Miguel Hernández miraba fijamente la pantalla de su computadora portátil, sin poder creer lo que había descubierto en Google Earth. Lo que había empezado como un proyecto universitario sobre patrones de asentamientos rurales estaba a punto de resolver uno de los misterios más dolorosos de la última década en México. Miguel Hernández era un estudiante aplicado de 7º semestre de la licenciatura en Geografía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A sus 22 años había desarrollado una obsesión particular con las imágenes satelitales y su capacidad para revelar patrones invisibles desde tierra. Su proyecto de tesis se enfocaba en el análisis de asentamientos rurales abandonados en el desierto zacatecano, específicamente en cómo las actividades mineras históricas habían influido en el establecimiento y posterior abandono de pequeñas comunidades. «Profesor Medina, necesito acceso a las imágenes históricas de Google Earth Pro para mi proyecto», le había solicitado Miguel a su director de tesis en febrero de 2024. «Quiero analizar cómo han cambiado los patrones de asentamiento en los últimos 20 años». El doctor Medina, geógrafo con 30 años de experiencia en estudios rurales, había aprobado la solicitud. «Es una excelente herramienta, Miguel. Las imágenes históricas te permitirán ver cambios temporales que son imposibles de detectar con trabajo de campo tradicional». Miguel había pasado semanas catalogando imágenes satelitales de una región de 500 kilómetros cuadrados al norte de Villa de Cos, una zona árida caracterizada por pequeñas sierras, arroyos secos y vastas extensiones de desierto chihuahuense. Era la tarde del 19 de marzo de 2024, cuando Miguel estaba revisando imágenes de Google Earth correspondientes al año 2015, buscando evidencias de una antigua estación de ferrocarril que aparecía en mapas históricos, pero que ya no existía. Mientras navegaba por las coordenadas 24,1042 N, 100 4518 W, aproximadamente 45 kilómetros al noreste de Villa de Cos, algo llamó su atención.
En una pequeña cañada natural, protegida por formaciones rocosas, había algo que no encajaba con el paisaje circundante. «¿Qué es eso?», murmuró Miguel, ajustando el zoom de la imagen satelital. Lo que había detectado era una anomalía rectangular de aproximadamente 5 metros de largo por 2 metros de ancho, de color metalizado, que contrastaba notablemente con los tonos tierra y ocre del desierto. Estaba parcialmente cubierto por arena y vegetación seca, pero su forma artificial era inconfundible. Miguel cambió a diferentes años en el historial de Google Earth. En las imágenes de 2012, esa anomalía no existía. En las de 2014 ya estaba presente. Había aparecido en algún momento entre esos 2 años. «Profesor, necesito que vea esto». Miguel llamó al doctor Medina a su celular esa misma tarde. «Encontré algo extraño en las imágenes satelitales, algo que apareció entre 2012 y 2014 en medio del desierto». «¿Qué tipo de anomalía?», preguntó el doctor Medina, intrigado por la emoción en la voz de su estudiante. «Parece ser un vehículo que lleva más de una década en el mismo lugar». El doctor Medina llegó al laboratorio de cómputo de la universidad en menos de 1 hora. Cuando Miguel le mostró las imágenes, el académico experimentado sintió un escalofrío. «Miguel, esto no es solo académicamente interesante. Podría ser evidencia de algo muy serio», le dijo el profesor, estudiando cuidadosamente las coordenadas. «Esta zona está muy cerca de donde han ocurrido varias desapariciones en la última década». ¿Desapariciones? Miguel no estaba familiarizado con los casos criminales de la región. Familias enteras, jóvenes, personas que han desaparecido en las carreteras de Zacatecas, algunos casos muy mediáticos que nunca se resolvieron. El doctor Medina recordó vagamente haber leído sobre el caso de la familia Morales años atrás, pero no había conectado inmediatamente la ubicación con las coordenadas que Miguel había descubierto. «Profesor, ¿cree que deberíamos reportar esto a las autoridades?», preguntó Miguel. «Definitivamente, pero primero vamos a documentar todo perfectamente. Necesitamos imprimir las imágenes satelitales de todos los años disponibles, registrar las coordenadas exactas y preparar un reporte técnico detallado». Trabajaron hasta altas horas de esa noche, compilando evidencia satelital que abarcaba más de 1 década. Las imágenes mostraban claramente la evolución temporal del objeto. 2012. No hay anomalías visibles en la ubicación. 2013. La imagen disponible es de baja resolución, pero podría mostrar signos de perturbación reciente del suelo. 2014. El objeto rectangular está claramente visible, aunque parcialmente cubierto. 2015, 2024. El objeto permanece en la misma posición, pero gradualmente se cubre más de arena y vegetación. La resolución de las imágenes más recientes es excepcional, observó el doctor Medina. Se pueden distinguir detalles que sugieren que efectivamente es un vehículo. Mira aquí, se pueden ver lo que parecen ser las ventanas, y esta forma podría ser una antena o un rack de equipaje. Miguel había desarrollado una metodología para analizar imágenes satelitales que incluía técnicas de mejoramiento digital y análisis comparativo. Cuando aplicó estos filtros a la anomalía descubierta, los resultados fueron aún más reveladores. «Profesor, mire esto». Miguel había usado un software de análisis de imagen para mejorar el contraste y la definición. Si aplico este filtro de realce de bordes, se puede ver claramente que es un vehículo tipo SUV. Y aquí, en esta esquina, se puede distinguir parte de lo que podría ser una placa. El doctor Medina se acercó más a la pantalla. Después de 30 años estudiando imágenes aéreas y satelitales, había desarrollado un ojo experto para distinguir objetos artificiales de formaciones naturales. «Miguel, estoy convencido de que encontraste un vehículo que ha estado ahí durante más de 1 década. Y dada la remotitud de la ubicación, es muy probable que esté relacionado con algún crimen». La mañana del 20 de marzo, el doctor Medina contactó directamente al comandante García de la Policía Estatal de Zacatecas, con quien había colaborado anteriormente en casos donde se necesitaba análisis geográfico forense. «Comandante, tengo información que podría ser relevante para algunos de los casos de desapariciones que han ocurrido en su jurisdicción», le explicó por teléfono.
Mi estudiante descubrió evidencia satelital de un vehículo abandonado en una ubicación muy remota del desierto. El comandante García, un policía veterano de 25 años de servicio, había trabajado en docenas de casos de desapariciones. La experiencia le había enseñado a ser cauteloso con pistas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Qué tan remota es la ubicación, profesor?, preguntó García. Está a 45 kilómetros de Villa de Cos, en una cañada natural que no es visible desde ninguna carretera. Solo se puede acceder caminando o con vehículos todoterreno. Es literalmente el lugar perfecto para esconder algo. Envíeme todas las imágenes y coordenadas por correo electrónico. Voy a organizar una expedición para mañana mismo. Esa tarde, mientras el comandante García organizaba el operativo de búsqueda, Miguel no podía concentrarse en sus otras materias. Había pasado la noche investigando en Internet sobre desapariciones en Zacatecas y se había topado con la historia de la familia Morales. «Profesor, creo que sé de qué caso se trata», le dijo Miguel cuando se encontraron en la universidad. Una familia de Ciudad de México desapareció en julio de 2013 cuando viajaban a Mazatlán. Rodrigo, Carmen y sus gemelos de 16 años, Diego y Sofía, manejaban un Toyota RAV4 plateado. El doctor Medina sintió un nudo en el estómago. Había leído sobre ese caso años atrás y recordaba la cobertura mediática, las búsquedas infructuosas, el dolor de las familias. «Miguel, si efectivamente encontraste el vehículo de la familia Morales, acabas de resolver uno de los casos más dolorosos de la última década en México». El 21 de marzo de 2024, a las 6:00 am, una caravana de vehículos oficiales partió desde Fresnillo hacia las coordenadas proporcionadas por Miguel. El comandante García dirigía el operativo que incluía 2 patrullas de la Policía Estatal, una unidad de investigación criminalística, un vehículo de protección civil con equipo de rescate, una ambulancia del Cruz Roja, un helicóptero de apoyo que los sobrevolaría. «La ubicación está en una zona muy complicada», le explicó García a su equipo durante el briefing matutino. «No hay caminos, solo senderos de animales. Vamos a tener que caminar los últimos 8 kilómetros». El doctor Medina y Miguel habían sido invitados a acompañar el operativo como consultores técnicos. Miguel llevaba una tablet con las imágenes satelitales y un GPS de alta precisión para guiar al equipo hacia las coordenadas exactas. Después de 2 horas de caminata por terreno accidentado, bajo un sol implacable que ya marcaba 38 grados centígrados a las 10 de la mañana, el equipo llegó a la cañada natural que Miguel había identificado en las imágenes satelitales. «Ahí está», susurró Miguel, señalando hacia una formación rocosa parcialmente cubierta por huizaches y nopales. Entre la vegetación desértica, parcialmente enterrado en arena roja y cubierto por 11 años de polvo y detritus natural, se encontraba un Toyota RAV4 plateado. «Madre mía», murmuró el comandante García. «Efectivamente hay un vehículo aquí». El perito criminalístico se acercó cuidadosamente al vehículo, tomando fotografías desde todos los ángulos antes de tocarlo. Las placas traseras estaban parcialmente cubiertas de arena, pero se podían distinguir las primeras letras, MX, correspondientes a Ciudad de México. «Comandante», gritó el perito después de limpiar cuidadosamente la placa trasera. «Las placas coinciden con el reporte de la familia Morales. Es el vehículo que hemos estado buscando durante 11 años». El silencio que siguió a esa declaración fue sepulcral. Todos los presentes entendían que acababan de encontrar la respuesta a uno de los misterios más dolorosos de la región. ¿Hay alguien adentro?», preguntó Miguel con voz temblorosa. El comandante García se acercó al vehículo y miró a través de la ventana del conductor, cubierta de polvo y arena. Lo que vio lo haría recordar esa imagen por el resto de su vida. «Sí», respondió con gravedad. «Hay restos humanos en el interior». El protocolo de investigación criminalística se activó inmediatamente. El área fue acordonada, se estableció un perímetro de seguridad y se solicitó el apoyo de especialistas forenses de la capital del estado. Durante las siguientes 6 horas, el equipo forense trabajó meticulosamente para documentar la escena antes de disturbar cualquier evidencia. Fotografías, mediciones, recolección de muestras de suelo,
Análisis preliminar de la posición del vehículo. El vehículo no muestra signos de impacto severo, reportó el perito principal. No hay evidencia de volcadura o colisión. Parece como si hubiera sido conducido hasta esta ubicación. ¿Conducido?, preguntó el comandante García. ¿Quiere decir que llegaron aquí por su cuenta? Eso tendremos que determinarlo con la investigación completa, pero la posición del vehículo y la ausencia de daños externos sugieren que no fue un accidente de tránsito. Mientras el equipo forense trabajaba, el comandante García hizo las llamadas más difíciles de su carrera. Primero a Arturo Morales en Mazatlán, luego a Leticia en Ciudad de México. Señor Morales, encontramos el vehículo de su hermano. Necesito que venga a Fresnillo lo antes posible y traiga a los familiares de Ciudad de México. Arturo sintió que las piernas le temblaban. ¿Los encontraron? Están... Señor, por teléfono no puedo darle todos los detalles. Pero sí, encontramos el Toyota de su hermano y encontramos restos humanos en el interior. Esa noche, mientras las familias viajaban desesperadamente hacia Zacatecas, Miguel Hernández se encontraba en su cuarto de estudiante, incapaz de dormir. Lo que había comenzado como un proyecto universitario rutinario había terminado cambiando la vida de varias familias para siempre. ¿Y se vienen a reportarlo?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que las familias merecían respuestas, pero también entendía que esas respuestas traerían un dolor definitivo después de 11 años de esperanza. Su descubrimiento satelital había resuelto el misterio de la ubicación, pero había generado una pregunta aún más inquietante. ¿Qué había llevado a la familia Morales hasta esa cañada remota en medio del desierto zacatecano? La respuesta a esa pregunta estaba esperando en el interior del Toyota RAV4 plateado, y cambiaría todo lo que las familias habían creído durante más de una década sobre la desaparición de sus seres queridos. El laboratorio forense de la Fiscalía General de Zacatecas trabajó durante 72 horas continuas para procesar toda la evidencia encontrada en el Toyota RAV4 de la familia Morales. El doctor Eduardo Ramírez, perito criminalístico con 20 años de experiencia, dirigía personalmente la investigación más compleja de su carrera. Nunca había trabajado en un caso donde los cuerpos hubieran estado expuestos a las condiciones del desierto durante tanto tiempo, le explicó el doctor Ramírez al comandante García el 24 de marzo de 2024. El calor extremo, la sequedad, la fauna, todo eso afecta significativamente la preservación de evidencias. Arturo Morales y Leticia Hernández habían llegado a Fresnillo en la madrugada del 22 de marzo, después de un viaje desesperado desde sus respectivas ciudades. Los habían alojado en el único hotel del centro de la ciudad, pero ninguno de los dos había podido dormir. 11 años esperando este momento, le dijo Leticia a Arturo mientras tomaban café en el lobby del hotel. 11 años preguntándonos qué pasó, dónde estaban, y ahora que ya sabemos, no sé si estoy lista para conocer todos los detalles. Arturo, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el estrés, asintió en silencio. Por lo menos ya no vamos a pasar el resto de nuestras vidas preguntándonos si están vivos en algún lugar, necesitando ayuda. El 25 de marzo, el doctor Ramírez los citó en su oficina para presentar los resultados preliminares de la investigación forense. Las familias llegaron acompañadas de sus abogados y un psicólogo que proporcionaba apoyo a víctimas de desaparición forzada. Señores, lo que voy a compartir con ustedes es información técnica que puede ser muy impactante, comenzó el doctor Ramírez, con una carpeta manila sobre su escritorio. Si en algún momento necesitan hacer una pausa, por favor háganmelo saber. Leticia tomó la mano de Arturo. Ambos asintieron. Confirmamos la identidad de 4 personas en el interior del vehículo: Rodrigo Morales Herrera, Carmen Hernández de Morales, Diego Morales Hernández y Sofía Morales Hernández. La identificación se realizó a través de registros dentales y análisis de ADN con las muestras que ustedes proporcionaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambos familiares, pero permanecieron en silencio. Basándose en el análisis de la escena y los restos, podemos determinar que fallecieron aproximadamente en julio de 2013, lo cual coincide con las fechas de su desaparición reportada. ¿Cómo murieron?, preguntó Arturo con voz quebrada.
El doctor Ramírez revisó sus notas cuidadosamente. Esta es la parte más compleja de explicar, porque los hallazgos desafían algunas de las teorías que se manejaron durante la investigación inicial. Doctor, por favor, díganos la verdad, por dolorosa que sea, intercedió Leticia. No encontramos evidencia de violencia externa. No hay fracturas en los huesos que sugieran traumatismo. No hay signos de disparos. No hay evidencia de que hayan sido atacados físicamente. Arturo y Leticia se miraron con confusión. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Arturo. La posición de los cuerpos, los objetos encontrados en el vehículo y el análisis de la escena sugieren que murieron por exposición extrema al calor. Las altas temperaturas del desierto zacatecano en julio pueden alcanzar 50 grados centígrados durante el día. ¿Exposición al calor? Leticia no entendía. ¿Eso significa que se perdieron? El doctor Ramírez abrió una carpeta con fotografías de la evidencia encontrada en el vehículo. Encontramos varios elementos que nos ayudan a reconstruir lo que posiblemente ocurrió esa tarde. Primero, el vehículo tenía el tanque de gasolina completamente vacío. Segundo, encontramos un mapa carretero con varias marcas y anotaciones manuscritas. Tercero, había botellas de agua vacías, evidencia de que intentaron racionar los líquidos. Pero esa no es una ruta normal hacia Mazatlán, objetó Arturo. Rodrigo conocía bien el camino. ¿Por qué se habrían desviado hacia el desierto? Esa es exactamente la pregunta clave, respondió el doctor Ramírez, y creemos tener la respuesta basándonos en evidencia adicional que encontramos. El perito sacó una bolsa de evidencia que contenía un teléfono celular parcialmente dañado. Este es el teléfono de Rodrigo. Nuestros especialistas en tecnología lograron recuperar algunos datos de la memoria interna, específicamente mensajes de texto que recibió la tarde del 23 de julio de 2013. ¿Qué tipo de mensajes?, preguntó Leticia. El doctor Ramírez leyó desde una transcripción. A las 2:52 p.m. recibió un mensaje desde un número no identificado que decía: «La carretera federal está cerrada por operativo militar. Desvío obligatorio por camino rural 15 kilómetros adelante. Siga señalamientos». Un silencio pesado llenó la oficina. A las 3:15 p.m. recibió otro mensaje del mismo número. «Desvío temporal por Villa de Cos hacia carretera alterna. Evite retenes federales en ruta principal». Arturo sintió que la sangre se le helaba. ¿Está diciendo que alguien los engañó deliberadamente? La evidencia sugiere que la familia fue dirigida intencionalmente hacia esa zona remota del desierto a través de mensajes de texto falsos, confirmó el doctor Ramírez. Pero aquí viene la parte más desconcertante de toda la investigación. El perito abrió otra carpeta con análisis técnicos. Rastreamos el número desde el cual se enviaron esos mensajes. Pertenecía a una línea telefónica que había sido reportada como robada 3 días antes en la ciudad de Aguascalientes, pero los análisis de torres de telecomunicaciones muestran que los mensajes se enviaron desde una ubicación muy específica. ¿Qué ubicación?, preguntó Leticia. Desde la misma cañada donde encontramos el vehículo. El impacto de esta revelación dejó a ambos familiares sin palabras. ¿Eso significa que alguien ya estaba esperándolos ahí?, murmuró Arturo. Es más complejo que eso, continuó el doctor Ramírez. Los análisis forenses del vehículo y el área circundante no muestran evidencia de que haya habido otras personas en el lugar. No hay huellas adicionales, no hay signos de lucha, no hay evidencia de que alguien más estuviera presente cuando la familia llegó a esa ubicación. No entiendo, dijo Leticia. Si alguien los engañó para llevarlos ahí, ¿dónde está esa persona? El doctor Ramírez respiró profundamente antes de continuar. Basándose en toda la evidencia recopilada, nuestra teoría es que la familia fue víctima de un engaño elaborado, pero que quien los engañó nunca tuvo la intención de estar presente físicamente en el lugar. Los mensajes falsos los dirigieron hacia una zona donde sabían que se perdería en el desierto. ¿Un asesinato por abandono?, preguntó el abogado de las familias. Técnicamente, homicidio por abandono de persona en lugar despoblado. ¿Alguien sabía exactamente qué pasaría si dirigía a una familia hacia esa zona remota sin salidas claras? Arturo se levantó de su silla, caminando hacia la ventana.
¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Mi hermano no tenía enemigos. Carmen era contadora, una mujer tranquila. Los niños apenas tenían 16 años. Esa es la pregunta que ahora debe responder la investigación criminal, respondió el doctor Ramírez. Los resultados forenses nos dicen cómo murieron y aproximadamente cuándo. Pero el por qué y el quién requiere trabajo de inteligencia criminal. El comandante García, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, finalmente habló. Ya iniciamos una investigación paralela para identificar al responsable de esos mensajes. Estamos analizando registros de torres de telecomunicaciones, revisando cámaras de seguridad de gasolineras en la ruta, entrevistando a personas que trabajaban en la zona en 2013. ¿Después de 11 años creen que van a encontrar al culpable?, preguntó Leticia con escepticismo. Señora, esta investigación tiene prioridad máxima. Lo que encontró el estudiante universitario no solo resolvió el caso de su familia, también abrió una línea de investigación sobre otros casos similares que han ocurrido en la región durante la última década. El doctor Ramírez añadió información adicional que había surgido durante el análisis forense. Encontramos evidencia de que la familia intentó regresar a la carretera principal. Hay huellas de que el vehículo fue conducido en diferentes direcciones dentro de la cañada, sugiriendo que Rodrigo trató múltiples rutas de escape. También encontramos un diario que Carmen aparentemente comenzó a escribir durante sus últimas horas. Solo pudimos recuperar algunas páginas, pero proporciona información valiosa sobre lo que experimentaron. ¿Podemos leer lo que escribió mi hermana?, preguntó Leticia. El doctor Ramírez le entregó una transcripción de los fragmentos legibles. 24 de julio. Segundo día perdidos en el desierto. El GPS no funciona aquí y no hay señal de celular. Rodrigo está tratando de racionar la gasolina, pero el tanque está casi vacío. Los niños están asustados pero tratando de mantenerse fuertes. El calor es insoportable. Encontramos algo de sombra bajo unas rocas. Si alguien encuentra esto, por favor contacten a mi hermana Leticia en Ciudad de México. Digan a nuestras familias que los amamos. Leticia rompió en llanto al escuchar las últimas palabras escritas por su hermana. ¿Hay más?, preguntó entre sollozos. Solo fragmentos adicionales, donde menciona que intentaron caminar hacia lo que parecía ser una carretera al horizonte, pero que resultó ser un espejismo, y una entrada final donde dice que decidieron quedarse junto al vehículo esperando que alguien los encontrara. Arturo regresó a su asiento, visiblemente devastado. 11 años preguntándonos qué pasó, y resulta que alguien los asesinó deliberadamente, pero de la manera más cruel posible. Los dejó morir lentamente en el desierto. El comandante García cerró su libreta de notas. Señores, entiendo que esta información es muy dolorosa, pero también quiero que sepan que no vamos a descansar hasta encontrar al responsable. Whoever did this planeó cuidadosamente este crimen, y eso significa que dejó evidencia que podemos rastrear. Una semana después, el 2 de abril de 2024, Miguel Hernández recibió una llamada del comandante García. Miguel, quería informarte que tu descubrimiento no solo resolvió el caso de la familia Morales. Usando la misma metodología satelital que desarrollaste, hemos encontrado evidencia de otros 3 vehículos abandonados en zonas remotas del desierto zacatecano. ¿Otros casos similares?, preguntó Miguel. Potencialmente. Estamos investigando si todos están conectados con el mismo método de engaño telefónico. Tu trabajo podría haber destapado una red criminal que operó durante varios años en la región. El 15 de abril de 2024, exactamente un mes después del descubrimiento, las familias Morales y Hernández pudieron finalmente sepultar los restos de Rodrigo, Carmen, Diego y Sofía en el Panteón Civil de Ciudad de México. Durante el funeral, Arturo leyó una carta que había escrito. Hermano, cuñada, sobrinos queridos, durante 11 años los buscamos sin descanso, siempre esperando que regresaran a casa. Hoy sabemos que nunca dejaron de tratar de regresar, que lucharon hasta el final, que se cuidaron unos a otros incluso en los momentos más difíciles. Descansen en paz, sabiendo que su familia nunca se olvidó de ustedes y que el responsable de este crimen pagará por lo que hizo. Leticia añadió sus propias palabras. Carmen, mi hermana del alma,
Tu última entrada en el diario demuestra el amor que tenías por tu familia y por todos nosotros. Gracias por dejarnos ese mensaje. Gracias por decirnos que nos amabas. Ahora sabemos la verdad, y esa verdad, aunque dolorosa, nos permite al fin encontrar paz. La investigación criminal continuó durante los meses siguientes. En agosto de 2024, utilizando análisis forense digital avanzado y técnicas de investigación que no estaban disponibles en 2013, las autoridades lograron identificar al responsable de los mensajes falsos. José Manuel Vázquez, de 34 años, un ex empleado de una compañía telefónica que había sido despedido en 2013 por robo de equipo. Los registros mostraron que había usado líneas telefónicas robadas para engañar a múltiples familias durante un periodo de 2 años. Su método era simple, pero efectivo. Monitoreaba las frecuencias de radio de las fuerzas de seguridad para saber cuándo había operativos reales en las carreteras. Luego enviaba mensajes falsos a números aleatorios, sugiriendo desvíos hacia zonas remotas. No tenía un motivo específico contra las víctimas, confesó Vázquez durante su interrogatorio. Solo quería causar problemas, crear caos. No pensé que la gente realmente seguiría esas instrucciones hacia el desierto. Su confesión reveló que había sido responsable de al least 6 casos de desaparición en Zacatecas entre 2013 y 2015, incluyendo el de la familia Morales. En diciembre de 2024, José Manuel Vázquez fue sentenciado a 60 años de prisión por homicidio, calificado en múltiples casos. Miguel Hernández, cuyo descubrimiento satelital había resuelto uno de los casos más dolorosos de la década, recibió reconocimientos académicos y fue invitado a colaborar con autoridades federales en el desarrollo de protocolos para usar imágenes satelitales en la búsqueda de personas desaparecidas. Lo que comenzó como un proyecto universitario terminó cambiando la vida de varias familias, reflexionó Miguel en una entrevista. Me enseñó que la tecnología, cuando se usa correctamente, puede traer justicia incluso décadas después de que se comete un crimen. Las familias Morales y Hernández establecieron una fundación dedicada a apoyar a otras familias de desaparecidos y a promover el uso de tecnología satelital en casos de búsqueda. Carmen, Rodrigo, Diego y Sofía ya no están con nosotros físicamente, declaró Leticia durante el primer aniversario del descubrimiento. Pero su historia ayudará a encontrar a otros desaparecidos y a que ninguna familia tenga que pasar por 11 años de incertidumbre como nosotros pasamos. El Toyota RAV4 plateado, después de ser exhaustivamente analizado por las autoridades, fue donado a la universidad donde Miguel estudió para ser usado en programas de investigación forense. En la placa conmemorativa instalada en el campus se puede leer: en memoria de la familia Morales Hernández, Rodrigo, Carmen, Diego y Sofía. Su tragedia enseñó que la verdad, aunque llegar tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Que su descanso inspire justicia para todos los desaparecidos. 11 años después de aquella fatídica tarde, del 23 de julio de 2013, la familia Morales por fin había regresado a casa. No de la manera que sus seres queridos habían esperado durante más de una década, pero con la verdad que merecían y la justicia que habían buscado sin descanso. La imagen satelital que Miguel había encontrado en Google Earth no solo había revelado la ubicación de un vehículo perdido en el desierto, había destapado una red criminal, resuelto múltiples casos y demostrado que en la era digital ningún crimen queda verdaderamente oculto para siempre. La tecnología que nos permite ver cada rincón del planeta desde el espacio también puede ver a través del tiempo, revelando secretos que creíamos enterrados bajo la arena del desierto y los años de silencio. La familia Morales había empezado un viaje hacia la playa un día de julio. Terminaron ayudando a resolver uno de los misterios criminales más complejos de México, y su historia se convirtió en un símbolo de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la incertidumbre. En las palabras finales del diario de Carmen, encontradas entre los últimos objetos personales recuperados del Toyota RAV4, había una frase que resonó profundamente con todos los involucrados en el caso. Si alguien encuentra esto algún día, sepan que nunca perdimos la esperanza de regresar a casa.
Y si no logramos regresar físicamente, que nuestra historia sirva para que otras familias sí puedan hacerlo. 11 años después, esas palabras habían cobrado un significado profético. La familia Morales no había regresado a casa de la manera que esperaban, pero su historia había ayudado a que otras familias desaparecidas pudieran ser encontradas y que los responsables de crímenes similares enfrentaran la justicia. El caso de la familia Morales se había cerrado oficialmente, pero había abierto un capítulo completamente nuevo en la lucha contra las desapariciones forzadas en México. Un capítulo escrito desde el espacio, con imágenes satelitales que podían ver a través del tiempo y revelar verdades que habían permanecido ocultas bajo la arena del desierto durante más de una década. En el desierto de Zacatecas, la cañada donde fue encontrado el Toyota RAV4 ahora tiene una pequeña cruz de madera con 4 nombres grabados: Rodrigo, Carmen, Diego, Sofía. Los visitantes ocasionales, investigadores, estudiantes, familias de otros desaparecidos, la han convertido en un lugar de reflexión sobre la fragilidad de la vida y la persistencia de la esperanza. Pero más importante aún, se ha convertido en un símbolo de que en la era de la tecnología satelital y la investigación digital, ningún crimen permanece oculto para siempre. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso cuando esa luz viene desde 700 kilómetros de altura, en forma de píxeles en una pantalla de computadora, revisada por un estudiante universitario un martes por la tarde de marzo. La familia Morales había desaparecido en una época cuando la tecnología de búsqueda era limitada. Fue encontrada en una época cuando Google Earth podía mostrar cada metro cuadrado del planeta, con resolución suficiente para distinguir un vehículo entre las rocas del desierto. Su historia es un recordatorio de que el tiempo no siempre cura las heridas, pero la tecnología y la persistencia humana pueden al menos proporcionar las respuestas que permiten que esas heridas finalmente comiencen a sanar. El último mensaje de WhatsApp que Carmen había enviado a su hermana Leticia el 23 de julio de 2013 decía: «Te mando fotos cuando lleguemos al hotel». 11 años después, las únicas fotos que llegaron fueron las imágenes satelitales que mostraron dónde había terminado realmente su viaje. Pero esas imágenes, capturadas desde el espacio por satélites que ellos nunca podrían haber imaginado, cumplieron la promesa implícita en ese último mensaje. Finalmente, trajeron a la familia Morales de regreso a casa. Esta historia está basada en casos reales de desapariciones en México y en el uso efectivo de tecnología satelital para resolver crímenes. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de las familias involucradas, pero los métodos de investigación y las técnicas forenses descritas son auténticos y han sido utilizados exitosamente en casos similares en todo el mundo.